La tercera ley de Newton nos enseña que a toda acción corresponde una reacción. ¿Podrías comparar esta tercera ley de Newton con la respuesta de un pueblo azotado por las injusticias de una dictadura? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Esto pasa en las dictaduras. Tarde o temprano, la libertad tiene que instaurarse en todos los pueblos. En clases anteriores, estudiamos y analizamos la diferencia entre dictadura y la democracia, con el gráfico de organización conocido como el diagrama de Venn. ¿Lo recuerdas? En esta ocasión, vamos a refrescar la comparación que hicimos entre la democracia y la dictadura. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. Para que tengas una idea, el diagrama de Venn lo puedes hacer dibujando dos círculos entrelazados en donde se puede observar que habrá un espacio común entre los dos. Después que hayas dibujado el diagrama, colocarás uno de los conceptos en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Debajo es necesario que escribas las características de cada concepto que no son afín con el que está del otro lado. ¿Cómo responden las dictaduras y las democracias hacia la pandemia? Para el politólogo estadounidense Steven Levitsky, coautor del bestseller Cómo mueren las democracias, en momentos de crisis como las que ha desatado la pandemia del coronavirus, es inevitable que las libertades individuales sean reducidas. Pero destaca que no todos los casos son justificables. Levitsky es un especialista en política latinoamericana de la Universidad de Harvard, quien explicó cómo puede el COVID-19 impactar la democracia en la región y en el mundo. Ahora hagamos un ejercicio que te permitiría entender cómo ha sido manejada la crisis por países democráticos y países considerados no democráticos. Recuerda que la consideración de democrático o no puede ser subjetiva, influenciado por los intereses geopolíticos, ya que tendríamos que analizar quién define lo que es democrático. Con esto no estamos diciendo que no existen gobiernos dictatoriales, por lo que te pedimos que investigues cómo es la forma de gobierno de estos países y cómo han manejado la pandemia. Los medios de comunicación juegan un papel predominante en el juego de la geopolítica. Contribuyen a crear opiniones a favor o en contra sobre determinados gobiernos a nivel mundial. Los intereses económicos de las grandes potencias las inducen a considerar a sus aliados como países democráticos y en muchos a encubrir sus violaciones a los derechos humanos, mientras que califican a sus adversarios de gobiernos dictatoriales o pocos democráticos. ¿Gobiernos autócratas aprovechan la pandemia para aumentar su poder? Es inevitable y absolutamente necesario que en esta crisis gobiernos democráticos y autoritarios limiten los derechos de las personas. Y esto se ve en algunos de los países más democráticos del mundo. Aunque no haya duda de que en las dictaduras los gobiernos tomarán medidas más extremas. Algunas se están aprovechando de la crisis, no para limitar el movimiento o el comportamiento de las personas, sino que para cancelar elecciones o reprimir a los medios. Una violación a mi derecho a reunirme con amigos en un parque no es lo mismo que establecer una emergencia en la que se cancelen elecciones o referendos. Esto sucede en algunos lugares, pero no en todos. Algunos gobiernos se están volviendo más autocráticos, pero es necesario aplicar medidas restrictivas. Una emergencia de salud pública requiere que gobiernos autoritarios y democráticos restrinjan libertades civiles. Incluso el gobierno más democrático del mundo tendrá que decirme que no puedo ir a un concierto con 5.000 personas o que no puedo ir al parque. Esto no es necesariamente antidemocrático, sino que una restricción a mis libertades. Hemos visto esto en países democráticos, pero hay ciertas acciones autoritarias que no son justificables. Pueden posponer elecciones, pero no cancelarlas, o atacar a los medios y expulsar a periodistas. Además, estas políticas no pueden ser permanentes, sino que deben ser hechas específicamente para la crisis. ¿Dictadores o autócratas están mejor preparados para enfrentar la pandemia? Infórmate en la web sobre el manejo que han dado los distintos países del mundo a la pandemia. Escoge según tus consideraciones algunos países democráticos y otros considerados no democráticos. Y luego, compara el manejo que le dieron a la pandemia. Después de haber hecho tu investigación, compara estos dos sistemas de gobiernos. Escribe sus diferencias y similitudes
utilizando el diagrama de Venn. Interpreta el mensaje de esta caricatura de Mafalda con respecto a la democracia. ¿Por qué Mafalda se muere de la risa tras leer la definición de democracia? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Por qué? ¿Qué estarían pensando sus padres? Si pudieran conversar con Mafalda, ¿qué le dirías? Justifica tu respuesta. Bien, ya hemos aprendido cómo funciona una dictadura. Observa el mapa del país, que es parte del informe del COVID-19 de República Dominicana en medio de la pandemia, así como el documento que está después. Te invito a analizar ambos para que puedas responder las preguntas siguientes. Redacta tu opinión. Responde en base a los datos presentados. Identifica las regiones que tienen mayor número de detenidos por incumplimiento del toque de queda. Determina la diferencia en casos de detenidos que se presenta entre la región sur y la región este. ¿Consideras que la diferencia entre las provincias tiene que ver con la densidad poblacional de cada región? ¿Es una variable para tomar en cuenta? ¿Puedes citar otras variables que consideres igual de importante? Compara los datos del informe de la policía con el boletín de casos acumulados por provincias. ¿Se puede decir que hay una relación entre los casos positivos y el número de detenidos por falta de responsabilidad ante la orden de respetar el distanciamiento y el toque de queda? ¿Cómo afecta el no seguir el protocolo establecido? ¿Cuáles son las consecuencias? En el supuesto que la pandemia nos hubiese azotado en la dictadura de Trujillo, ¿cómo crees que serían los resultados? Si piensas en la actitud expresada por Mafalda en la caricatura que vimos hace unos minutos, ¿podemos decir que vivir en un sistema democrático no ayuda en la situación de la pandemia? Pero vivir en dictadura no significa que existan menos pérdidas de vidas humanas. Y puedes pensar cuántas vidas se pierden en una dictadura sin existir una pandemia. ¿Cómo ha sido el manejo dado a la pandemia del COVID-19 por el gobierno dominicano? ¿Qué tipo de gobierno se estableció después de la muerte de Trujillo? Después de la muerte de Trujillo, en el país se estableció un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. Tras el ajusticiamiento de Trujillo, el país empezó a vivir momentos de incertidumbre y angustia debido a la cacería y a la represión desatada por Rafael Trujillo Martínez, Ramfis, en contra de los involucrados en el asesinato de su padre, Rafael Leónidas Trujillo, en la noche del 30 de mayo de 1961.
Para esto, Ramfis puso a funcionar a toda capacidad la maquinaria represiva del régimen bajo su mando. El momento de crisis social y política que se abre en la República Dominicana tras la caída del régimen dejó abierta la posibilidad de un gran enfrentamiento entre los remanentes del trujillismo y el amplio abanico de fuerzas sociales que le adversaban. En los primeros meses posteriores al magnicidio, dichas fuerzas opositoras estaban dirigidas por la Unión Cívica Nacional, que se había constituido junto al 14 de junio en el principal foco de presión política y social. Más tarde se une al cuadro político nacional el Partido Revolucionario Dominicano, a partir del 5 de julio de 1961, cuando llegaron al país sus primeros dirigentes desde el exilio. Aprendimos que Trujillo utilizó la figura de presidentes títeres durante la dictadura. ¿Lo recuerdas? Qué bueno que lo recuerdas. En clases anteriores hablamos específicamente de dos de ellos, Jacinto Bienvenido Peinado y Manuel de Jesús Troncoso. Pero para 1952, Trujillo, seguro en el poder, después de haber consolidado su dictadura, colocó a su hermano en el poder, Héctor Bienvenido Trujillo, hasta 1960, cuando, por presiones de la OEA en el ocaso de la dictadura, hace renunciar a su hermano, quedando como presidente títere Joaquín Balaguer, el cual ostentó el cargo de presidente de la República mientras Trujillo hacía creer que el país vivía